Mi mejor amigo arruinó mi boda sin decir una palabra. El día de mi boda era un lienzo blanco, fresco y listo para ser pintado con los colores más vibrantes de la felicidad. Desde que era un niño, soñaba con el día en que me casaría con la persona que amaba, y ahora, ese día había llegado. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la habitación donde me vestía, haciendo brillar el aire como si estuviera lleno de partículas de oro. Mi corazón latía con la fuerza de 1000 tambores, pero no de nervios, sino de pura, desbordante alegría. Sofía. Solo el nombre hacía que una sonrisa se dibujara en mi rostro. Sofía era mi todo. Sus ojos color miel, su risa melodiosa parecía que música, la forma en que su mano encajaba perfectamente en la mía. Llevábamos 3 años juntos, y cada día era una confirmación de que ella era el amor de mi vida. Habíamos planeado cada detalle de esta boda, desde las flores hasta la música, y todo era un reflejo de nuestro amor. Mi mejor amigo, Leo, estaba a mi lado. Leo y yo éramos inseparables desde que éramos niños. Crecimos juntos, compartiendo secretos, sueños, e incluso alguna que otra travesura. Era como el hermano que nunca tuve. Siempre había estado ahí para mí, en las buenas y en las malas. Hoy, su presencia me dio una fuerza extra. Él sería mi padrino de bodas, de pie junto a mí mientras daba el paso más importante de mi vida. Mientras me ajustaba la corbata, Leo me miró a través del espejo. Su sonrisa, por lo general tan abierta y contagiosa, parecía un poco forzada. Me extrañó, pero pensé que tal vez estaba tan emocionada como yo, o quizás un poco nostálgico al ver a su amigo de la infancia crecer y empezar una nueva etapa. ¿Listo para la aventura, viejo amigo?, le dije, dándole un codazo juguetón. Él no suena completamente. En cambio, se acercó, su expresión grave y sus ojos oscuros fijos en los míos. El ambiente en la habitación, que hasta ese momento había sido ligero y alegre, de repente se tensó. Su voz era un susurro, apenas audible por encima del zumbido de mi propia felicidad. «Ten cuidado, por favor», dijo. La frase me tocó como una ducha de agua fría. 10 cuidados. ¿Cuidado de qué? ¿De tropezar en el altar? ¿De olvidar mis votos? ¿O acaso se refería a la vida matrimonial en sí? Pensé que estaba bromeando o que tal vez era su forma peculiar de decirme que valorara lo que estaba a punto de empezar. Leo siempre había sido un poco protector. ¿Cuidado de qué, Leo?, pregunté, intentando sonar divertido, aunque una punzada de incomodidad me recorrió. Él no respondió, solo me miró con una intensidad que nunca antes le había visto. Era una mirada llena de preocupación, de una tristeza profunda que no entendía. Sacudió la cabeza, como si se arrepintiera de haber dicho algo, y luego me palmeó el hombro con una mano que sentía fría. Nada, murmuró, forzando una sonrisa. Solo, felicidades, amigo. Sé feliz. La extraña conversación me dejó inquieto, como una pequeña astilla clavada bajo la piel. Pero el tiempo apremiaba. La música nupcial ya empezaba a sonar en la iglesia, la gente esperaba, y Sofía, mi hermosa Sofía, me esperaba en el altar. Barrí la extraña advertencia de Leo bajo la alfombra de mi mente, decidido a no dejar que nada estropeara mi día perfecto. Entré a la iglesia, y el mundo se detuvo. Sofía estaba allí, radiante, con su vestido blanco que parecía haber sido tejido con nubes y estrellas. Su sonrisa era un faro de luz. Toda la inquietud desapareció. Era solo ella y yo, a punto de unir nuestras vidas para siempre. La ceremonia avanzaba, hermosa y solemne. Mis ojos estaban fijos en Sofía. Recuerdo cada detalle, la leve curva de sus labios, el brillo de sus ojos, la forma en que el velo caía sobre sus hombros. Pero, en un momento, justo cuando el sacerdote nos pidió que repitiéramos nuestros votos, algo me pareció diferente. Prometo amarte y honrarte, dije, mi voz firme y llena de emoción, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Luego, le tocaba a ella. Sofía me miró, y aunque sus ojos color miel tenían el mismo brillo de siempre, hubo un destello, una fracción de segundo, en el que su expresión parecía calculadora. O tal vez era solo mi imaginación. Dijo sus votos con dulzura, con esa voz melodiosa que tanto amaba. Pero mientras decía todos los días de mi vida, me pareció que había una nota falsa, un eco hueco.
Ignore la sensación. Era el día de mi boda, y mi mente estaba jugándome una mala pasada. El resto de la ceremonia transcurrió en una niebla de felicidad. El sí, acepto, el primer beso como marido y mujer, los aplausos. Nos dirigimos al salón de fiestas, donde la celebración continuó con música, baile y risas. Pero la pequeña astilla, la que Leo había plantado, comenzó a picar de nuevo. Durante la recepción, noté que Sofía se comportaba de una manera que no encajaba del todo con la Sofía que yo conocía. Generalmente, era sociable y encantadora con todos, pero esa noche, parecía tener un interés particular en ciertas personas. No en nuestros amigos más cercanos, ni en su propia familia, sino en algunos de mis parientes lejanos y amigos de la familia, aquellos que tenían una conexión con la historia de mi familia o con mis padres. La vi charlar animadamente con mi tío abuelo, un historiador aficionado que tenía una fascinación por la genealogía de nuestra familia. Luego, se acercó a la prima lejana de mi madre, una mujer mayor que era la guardiana de muchas de nuestras tradiciones y recuerdos familiares. No era solo una charla casual, parecía estar haciendo preguntas muy específicas. «Sofía, ¿estás disfrutando?», le preguntó, acercándome a ella mientras hablaba con la prima de mi madre sobre el viejo molino que nuestra familia poseía hace generaciones. Ella se sobresaltó ligeramente, y un rubor subió a sus mejillas. «Oh, sí, mi amor. La tía Elena es tan encantadora, me está contando historias fascinantes sobre tu abuela. Nunca me dijiste que tu abuela era una costurera tan talentosa». La explicación parecía inocente, pero la forma en que sus ojos brillaron, un brillo que no era de genuina curiosidad, me inquietó. Mis abuelos habían tenido que vender el molino hace muchos años, así que no había conexión real con el presente. ¿Por qué le interesaba tanto? Más tarde, mientras buscaba a Sofía para el baile de los recién casados, la encontré en una esquina del salón, cerca de la terraza, hablando por teléfono. Su voz era apenas un susurro, pero el tono era diferente. Era más frío, más directo. «Sí, está casi hecho», la oí decir. Su voz era tensa, casi conspiradora. «Nadie sospecha nada. Ha sido más fácil de lo que pensé». La sangre se me heló. ¿De qué estaba hablando? «Está casi hecho. Nadie sospecha nada». Antes de que pudiera acercarme más, ella se giró, su mirada chocó con la mía. Al verme, su rostro se transformó en una sonrisa radiante, habitual. «Mi amor. Te estaba buscando. ¿Te divertís?». Colgó el teléfono rápidamente, guardándolo en su pequeño bolso de mano. «Sí, yo también te buscaba». «¿Con quién hablabas?», pregunté, intentando que mi voz sonara casual. «Oh, era mi madre». «Quería felicitarme de nuevo», respondió, y me dio un beso rápido en la mejilla. «Ven, vamos a bailar». La explicación no me convenció. La voz, el tono, la prisa por colgar. No era su madre. Mi madre, que estaba cerca, no me había dicho nada de haber hablado con la suya. La astilla se había convertido en una espina, y sentía su presencia constante. A lo largo de la noche, busqué a Leo. Necesitaba hablar con él, entender qué había querido decir con «ten cuidado». Pero cada vez que nuestros ojos se cruzaban, él desviaba la mirada. Parecía estar evitándome, o tal vez simplemente estaba incómodo. Estaba más distante de lo habitual, y su alegría habitual había sido reemplazada por una quietud inusual. La boda terminó. Nos despedimos de los invitados con sonrisas cansadas pero, al menos de mi parte, cada vez más forzadas. La luna de miel comenzaría al día siguiente. El vuelo a nuestro destino tropical fue largo. Mientras Sofía dormía tranquilamente a mi lado, saqué mi teléfono y revisé las fotos de la boda. Me detuve en una de Sofía, donde su sonrisa era radiante, pero sus ojos estaban fijos en algo fuera del cuadro. Me acerqué, haciendo zoom. No podía creer lo que veía. En sus manos, casi escondido por el ramo de flores, sostenía un pequeño medallón que reconocí al instante. Pertenecía a mi abuela. Un relicario antiguo que había estado guardado en una caja fuerte familiar durante años. Nadie lo usaba, y mi madre me había dicho que lo había sacado para la exhibición de objetos de valor familiares en la recepción. Sofía nunca antes había mostrado interés en él. ¿Por qué lo tenía en la mano, tan aferrada?
La astilla ya era un cuchillo. Durante el resto de la luna de miel, la inquietud se transformó en una vigilancia silenciosa. Observaba a Sofía, y las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de una manera aterradora. Sus conversaciones siguieron el mismo patrón, interesada en mi familia, en nuestra historia, en propiedades que habíamos tenido, en los negocios de mis padres. Hablaba a menudo por teléfono, siempre en voz baja, siempre lejos de mí. Una tarde, mientras ella estaba en la piscina, decidió ir a nuestro equipaje. No para espiar, me decía a mí mismo, sino para calmar mis demonios. Abrí su maleta, algo que nunca había hecho sin permiso antes. Estaba buscando algo, cualquier cosa, que pudiera explicar las extrañas sensaciones. En el fondo de un compartimento oculto, entre algunas prendas, encontré un pequeño cuaderno. No era el tipo de diario romántico que uno esperaría de Sofía. Era un cuaderno con tapas oscuras y sin adornos. Lo abrí. Lo que leí en las siguientes páginas me hizo tambalear. Eran notas, meticulosamente escritas, sobre mi familia. Fechas, nombres, propiedades, antiguas disputas. Había un diagrama, rudimentario pero claro, de la distribución de mi casa familiar, con marcas que indicaban dónde se guardaban ciertos documentos o joyas. Había referencias a un plan, a el objetivo, e incluso una cronología de nuestra relación, no como una historia de amor, sino como una serie de pasos estratégicos. Pero lo que me rompió por completo fue una entrada específica, fechada unos meses antes de nuestra boda. El objetivo está a la vista. La finca del abuelo, el verdadero premio. La familia de mi nombre aún no sabe el valor real de los papeles escondidos en la vieja biblioteca. Necesito acceso total. El matrimonio es la única forma. Y debajo, más pequeño, casi un postdata. Leo lo sabe. Me vio con los papeles. Dijo que me cuidara. Ella no se atreverá a hablar. Su lealtad a mi nombre es fuerte, pero también es un cobarde. La sangre abandonó mi rostro. La finca de mi abuelo. Había sido una propiedad en la que mi bisabuelo, un inventor excéntrico, había trabajado en secretos. Mis padres siempre decían que era una casa con historia, pero no sabían de papeles valiosos. Sofía sí. En ese momento, todo encajó, la mirada de Leo, su ten cuidado, su insistencia en quedarse en silencio. Sabía que yo no le creería. Sabía que Sofía se había infiltrado en mi vida con un plan. Y él, mi mejor amigo, había intentado anunciarme de la única manera que pensó que podría evitar que me casara con una traidora, sin poner en peligro su propia vida o la de Sofía. Quizás ella le había amenazado. Pero su advertencia había sido demasiado sutil, demasiado envuelta en mi propia ceguera de amor. Cuando Sofía regresó, radiante y bronceada de la piscina, la confronté. Sostuve el cuaderno abierto en mis manos, mis propias manos temblaban de rabia y desesperación. ¿Qué es esto, Sofía? Mi voz era apenas un hilo, pero tenía la fuerza de una tormenta contenida. Su sonrisa se congeló. Sus ojos, antes llenos de calidez simulada, se volvieron fríos, duros como el hielo. El brillo calculador que había vislumbrado en la iglesia ahora dominaba su rostro. Así que lo encontraste, dijo, sin un ápice de remordimiento en su voz. Se encogió de hombros, la farsa había terminado. No importa. Es tarde. Ya estamos casados. ¿Casados? Puse el cuaderno sobre la mesa. Leí en voz alta la parte sobre la finca de mi abuelo y los papeles valiosos. ¿Todo esto fue una farsa? ¿Nuestra relación, nuestro amor? ¿Todo para conseguir esta propiedad? Ella se rió, una risa amarga y desprovista de su melodía habitual. No fue todo por la propiedad, cariño. Mi familia fue expulsada de esa tierra hace 3 generaciones por tus antepasados. Mi bisabuelo fue estafa por el tuyo. Creían que los papeles estaban perdidos para siempre, pero mi abuela encontró una copia. Tu abuelo escondió la suya. Es una cuestión de justicia. Y sí, si tengo que casarme con el inocentón del bisnieto para recuperarlo, lo haré. Sentí como si el mundo me diera un puñetazo en el estómago. La traición era tan profunda, tan fría, que me dejó sin aliento. Mi boda, el día más feliz de mi vida, había sido el final de mi inocencia, el comienzo de una pesadilla.
Sofía no me amaba. Nunca lo había hecho. Solo había sido un medio para un fin, un peón en un juego de venganza familiar que se remontaba a generaciones. De regreso a casa, la luna de miel se había convertido en un viaje infernal. La anulación del matrimonio fue un proceso doloroso y humillante. Las mentiras de Sofía se desenmascararon una tras otra. Los papeles valiosos que buscaba eran planos y documentos de una patente olvidada de mi bisabuelo, que podrían haber significado una fortuna si hubieran sido explotados correctamente. Su familia había estado buscándolos para reclamar lo que consideraban suyo. Leo, mi mejor amigo, vino a verme. No lo busqué de inmediato, la herida era demasiado profunda, y su silencio me había dolido mucho. Pero él vino, se sentó frente a mí con una expresión de culpa y tristeza que me rompió el corazón. Lo siento mucho, dijo, su voz ronca. Intenté publicitario. Pero cada vez que intentaba decirte más, ella aparecía, o me amenazaba indirectamente. Me dijo que te haría daño si no me quedara callado. Pensé que si te daba una pequeña pista, tú la verías. No pude forzarte a creer algo tan horrible de la persona que amabas. Lo miré, mi dolor mezclado con una comprensión tardía. Leo no me había arruinado la boda sin decir una palabra. Él había dicho la palabra. Ten cuidado, por favor. Y yo, cegado por el amor y la felicidad, no había sabido escuchar. Mi boda fue un día de drama y revelaciones, no de alegría. Fue el día en que perdió a la mujer que creía amar, y descubrí la amarga verdad sobre la traición y los secretos de una familia. Pero también fue el día en que, irónicamente, la silenciosa advertencia de mi mejor amigo, aunque dolorosa, me salvó de un futuro aún más oscuro. Y en el dolor de la traición, aprendí que la verdadera lealtad, la que Leo me había ofrecido incluso en su silencio, era un tesoro mucho más grande que cualquier fortuna.